espirituales. Necesitamos saber acerca de los dones espirituales. Más adelante el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, hay diversidad de regalos, de dones. La palabra dones en griego es carisma, es algo que Dios está dando, es un regalo, es algo que Dios no lo da. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Y esto es el énfasis que quiero hacer hoy, que cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, si vamos a ver, hermanos, cuáles de los dones se están ejerciendo hoy en día, esto no lo mencioné la semana pasada, pero voy a mencionarlo brevemente hoy, así como en las próximas sesiones voy a estar brevemente introduciendo cuáles son los dones que están activos, otros que se han desactivado, es decir, que no están en función hoy en día. ¿Y por qué no están en función hoy en día y antes sí estaban en función? Bueno, para empezar, mira, los dones, hermanos, fueron dados para provecho, es decir, para edificación. Dios quiere que la iglesia sea edificada, así como Dios quiso que la iglesia fuese edificada en el primer siglo. Dios quiere que hoy en día la iglesia siga siendo edificada. Entonces, Dios confirió dones a sus miembros de la iglesia. Y esto es, hermanos, por varias razones. Número uno, pues los dones, es decir, las señales que se hacían con estos dones, confirmaban la palabra de Dios. Ellos confirmaban la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo leo el libro de Mateo capítulo 16, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 15, dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, dice aquí, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre sus enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, fíjense bien cómo el Señor está aquí hablando de varias señales, varios dones que el Señor estaba cumpliendo a esta iglesia primitiva. Les está diciendo aquí las cosas que podían realizar a través de estos dones. Estas señales iban a ser posibles debido a estos dones que el Señor estaba repartiendo. Dice aquí, en mi nombre echarán fuera demonios, pues dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Después dice el versículo 19, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando, note aquí esta palabra, dice, y confirmando la palabra con señales que la seguían. Entonces, esto es bien importante entenderlo, ¿no? Fíjate bien, dice la última frase del libro de Marcos, dice, y el Señor ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Entonces la palabra había sido predicada, sin embargo, no solamente era la palabra predicada, pero también había una confirmación de esa palabra predicada a través de las señales que le seguían. Y las señales que le seguían, pues son las que se mencionaron aquí previamente en el versículo 17 y 18, ya las acabamos de leer. Entonces, hermanos, estas señales eran necesarias para que la palabra que estaba siendo predicada fuese confirmada. Miren, le voy a leer otro versículo, por ejemplo, en el libro de Hebreos. Voy a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 4, dice así. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Está hablando aquí de la predicación que fue dada por aquellos primeros cristianos, aquellos primeros apóstoles, pero dice aquí el versículo 4, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales
con señales y prodigios. O sea, que Dios estaba testificando juntamente con ellos, no de una forma verbal necesariamente, aunque la palabra estaba siendo predicada verbalmente, pero también esa palabra, como Marcos lo había confirmado, estaba saliendo, hermanos, confirmada con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y esto era necesario y bien importante para que la palabra de Dios que era predicada pudiese ser confirmada. Las señales, en cierta forma, lo que estoy diciendo, hermanos, era necesaria. Esas señales eran necesarias para que el mensaje pudiera ser acreditado. El mensaje, pero también el mensajero. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento, cuando Moisés es llamado para ser el libertador del pueblo que estaba cautivo, su propio pueblo que estaba cautivo como esclavo en Egipto, él estaba por allá en el desierto, en el monte aquel que ve aquella zarza ardiente y no se consumía. Él va y entonces se encuentra al Señor allá en aquella escena y el Señor le estaba llamando para que fuese a regreso a Egipto para liberar a su pueblo. Pero Moisés levanta una querella al Señor diciendo, no, ¿cómo se te ocurre, Señor, que yo voy a ir para allá? Que voy a ir a decirles que aquí estoy yo, que lo voy a liberar. ¿Cómo me van a creer a mí? O sea, ¿quién soy yo? Entonces el Señor viene y le responde. Mire, voy a leer el pasaje para que podamos entender mejor esto. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. ¿Ves? O sea, hermanos, esto es obvio. Moisés tenía, hermanos, una preocupación legítima. O sea, ¿cómo me van a creer a mí? Que bueno, sí, no me digas que Dios se te apareció, que yo soy Superman o qué. No, era bien difícil que el mensaje de Moisés fuese acreditado. Pero fíjese la respuesta de Dios, versículo 2, y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en mano? Dios respondió, una vara. Él le dijo, échala en la tierra, y él echó en la tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano, y tómala por la cola, y extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Dice, por esto creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, aquí que en su mano estaba leprosa como la nieve. Dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Versículo 8 dice, y si aconteciera que no creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces, aquí tenemos, hermanos, la confirmación de Dios. O sea, Dios le está diciendo a Moisés, tú vas a ir, sí, tienes razón, a lo mejor no te van a creer, Moisés, pero mira, vas a hacer esto. Esta vara la vas a convertir como una señal en una culebra. Y si no te creen en esto, bueno, pues mira, la mano también lo puedes hacer esto como señal también. Y si no te creyeran ni en la primera ni en la segunda señal, pues entonces harás esto con el agua. Y esto era, hermanos, simplemente para que el mensaje que Moisés traía, de esa autoridad que Moisés traía, se ha acreditado. Por eso es que la señal, hermanos, era necesaria. Juan, en su libro, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, en el versículo 30, dice así. Versículo 30 de Juan 20, dice así, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
Juan lo que está diciendo aquí, hermanos, casi al culminar su evangelio, después de darnos un relato, ¿no?, de 20 capítulos de la vida de Cristo. Bueno, Juan tiene 21 capítulos, pero cuando estaba escribiendo el final del capítulo 20, Juan se detiene y nos dice, mira, todo esto que te acabo de contar no es ni una mínima parte de lo que Jesús hizo. Y lo dice así, vuelvo y lo repito, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Cristo hizo muchas señales, hermanos. ¿Por qué? Porque Él tenía, hermanos, que acreditar su mensaje, así como su persona también. Ese mensaje tenía que ser acreditado. Ahora, el libro de Hechos, cuando vemos acá, hermanos, ahora ya Jesucristo, el libro de Hechos, Jesucristo es alzado al cielo, y la iglesia ahora, hermanos, es equipada con estas señales o con estos dones. Y dice aquí en el capítulo 2 de Hechos, versículo 22, está Pedro predicando en aquel sermón el día de Pentecostés, y dice así, varones israelitas, estoy en 2:22 de Hechos, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, las personas que vieron a Jesús, hermanos, no tenían excusa, porque no solamente escucharon el mensaje predicado, pero también vieron unas señales que nadie podía hacer excepto Jesús, porque él era Dios en carne y tenía ese poder. Dice que el Señor vino aquí, Dios entre vosotros, dice, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces lo que estoy diciendo aquí, hermanos, es de que estas señales acreditaban el mensaje, eran necesarias para acreditar el mensaje. Puedo pasar mucho tiempo hablando acerca de esto. Un versículo más, por ejemplo, solamente para corroborar esto que estoy diciendo. Segundo libro de Corintios, o la segunda epístola de Corintios, capítulo 12, versículo 11 y 12, Pablo está diciendo aquí, dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debería ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol, fíjate bien, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. O sea, estas señales eran unas señales del apostolado que él tenía, así como los otros apóstoles. Puedo ir, por ejemplo, allá, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 10. Déjame buscar ese versículo porque estoy pensando en ese pasaje y estoy seguro que es Mateo 10. Dice aquí, en el versículo 1 dice así, entonces llamando a sus 12 discípulos, fíjense bien, a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre de Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariotes, el que también le entregó. Dice, a estos 12 Jesús envió y les dio instrucciones diciendo, y aquí dan las instrucciones. Pero lo curioso del caso es de que estas señales o esta autoridad que Dios les confirió en este caso, en esta porción, se nos dice que fue específicamente para los 12 apóstoles. Lo que quiero decir es de que, hermanos, estas señales no son para todo mundo. No son para todos, fueron solamente para un grupo selecto de personas. O nuevamente, allá Pablo viene y dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros.
¿Ves? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado cuando nosotros venimos con que yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de lengua, por cierto, eso lo hablamos la vez pasada, pero esas cosas nos están proliferando hoy en día en nuestra iglesia precisamente por un mal entendimiento de lo que son los dones espirituales. Hay unos dones que son